Muchísimas gracias, señor arzobispo, ilustres representantes de diversas realidades sociales, estimados amigos. Quisiera en primer lugar expresar mi agradecimiento y la suerte de poder estar aquí entre ustedes para colaborar en esta conmemoración del 8º centenario del templo catedralicio burgalés en el cual nos encontramos. Recordar este 20 de julio de 1221, recordar el obispo Mauricio, el rey Fernando III el Santo, que después marchó a Sevilla, ciudad en donde yo nací, y que mantenemos siempre un gran vínculo afectivo hacia él, y cómo pusieron la primera piedra de la nueva catedral que se convertiría en el edificio más emblemático del gótico español. Doy las gracias a la fundación del 8º centenario de la Catedral de Burgos, promovida por la Archidiócesis de Burgos, el Cabildo Metropolitano, la Cámara de Comercio de Burgos y bajo la presidencia de honor de sus majestades los reyes de España, por la invitación que me habéis dirigido por medio de este Foro de la Concordia. Esta iniciativa organizada por la Facultad de Teología del Norte de España y por el Cabildo de la Catedral. Esta catedral, que es parte de la historia cultural y artística de esta ciudad, pero también de toda España y del mundo entero. Ciertamente es un patrimonio común que ha contribuido a elevar los espíritus hacia Dios y a hacer crecer la devoción y la espiritualidad. Además, si no me equivoco, con motivo del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la catedral, la Santa Sede ha concedido un año jubilar a la archidiócesis con el lema «Sois templo de Dios». Por lo tanto, esta conmemoración es una invitación dirigida a todos nosotros para construir nuestras vidas como se construyó esta catedral, abierta, acogedora, inclusiva, que puede ofrecer un refugio para todo aquel que busque y necesite un descanso. Por lo tanto, quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué nos pide el Señor en esta conmemoración? Creo que nos pide sobre todo que hagamos memoria de la historia de salvación que se ha manifestado en estos 800 años en esta ciudad. Son varias las generaciones de burgaleses y de otros devotos que han rezado y siguen rezando a los pies de la catedral. Por lo tanto, este templo debe ser un lugar de memoria del pasado, del cual obtener fuerza y esperanza para el futuro. Es por esto que para mí es un motivo de alegría, también en nombre del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, del cual soy presidente, de participar en este Foro de la Concordia. Es un gusto compartir con ustedes en esta ocasión algunas reflexiones sobre el tema del diálogo interreligioso, de la concordia, de la fraternidad humana. Hablar de religiones y su contribución a la paz y la concordia es una cuestión de actualidad hoy, porque en estos tiempos en que la concordia y la paz están amenazadas desde muy diversos frentes, cualquier contribución que pueda preservarlas
debe ser muy bienvenida. No se puede comprender el diálogo interreligioso como camino para la concordia si no lo se inserta en el largo camino de las relaciones interreligiosas de la Iglesia Católica, que encontró expresión oficial en el Concilio Vaticano II, inclusive a partir del discurso de apertura del 11 de octubre de 1962, cuando San Juan XXIII, Papa Roncalli, invitó a promover la unidad en la familia cristiana y humana, la unidad de los católicos, la unidad y la concordia con los cristianos que aún no están en plena comunión, y finalmente algo que nos concierne más en este contexto, la concordia y la unidad en la estima y respeto hacia la Iglesia Católica por parte de quienes siguen religiones todavía no cristianas. Esto fue el inicio del concilio Gaudet Mater Ecclesia. San Pablo VI, después, durante el concilio, en la encíclica Ecclesiam Suam del 6 de agosto del 64, que fue como el programa de su pontificado, escribió que hoy la misión de la Iglesia se llama colloquium, diálogo, abrirse a los demás, descubrir los valores en los que viven, caminar juntos, cooperar por la justicia y la paz, que significa dar testimonio de la verdad y de la vida que como cristianos contemplamos y recibimos de Jesús. Con el concilio, el dique progresivamente se agrietó y luego se rompió, y así el río del diálogo se propagó con las declaraciones conciliares Nostra Aetate sobre la relación entre la Iglesia y los creyentes de otras religiones, y con Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, temas y documentos estrechamente vinculados entre sí, y permitieron a San Juan Pablo II dar vida a encuentros como la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís del 27 de octubre de 1986. Por lo tanto, el compromiso de la Iglesia Católica en el diálogo interreligioso que abre los caminos de la paz y de la concordia es parte de su misión original y está arraigado en el evento conciliar al cual se han referido también los pontífices en el propio magisterio sobre el diálogo interreligioso. Podemos decir, de hecho, que a través del diálogo con el mundo de San Pablo VI, el diálogo de la paz de San Juan Pablo II y el diálogo de la caridad en la verdad de Benedicto XVI, hemos llegado en 50 años al desafío del diálogo de la amistad, del respeto, de la fraternidad, de la concordia, anunciado por el Papa Francisco. Vivir la propia identidad en la valentía de la alteridad es el umbral que hoy la Iglesia de Papa Francisco nos pide que atravesemos. Solo así la fidelidad a Dios en Jesús se convierte en historia nueva, construcción de una civilización de la alianza que abraza en la paz y en el intercambio de los dones las riquezas de las diferencias. El tema del diálogo interreligioso no es hoy algo
opcional para los expertos, sino que es una necesidad vital de la que depende en buena parte nuestro futuro. Y tenemos que convencernos, no obstante toda apariencia contraria, que la concordia es siempre posible, necesaria, a todo nivel y en toda situación. Ante todo, permítanme de dar gracias públicamente a Papa Francisco por el impulso que está dando al diálogo interreligioso. El diálogo entre personas de diferentes religiones está realmente en el centro de sus reflexiones y acciones. Sabemos todos que desde el comienzo de su pontificado, el Santo Padre dio importancia a las relaciones entre los miembros de las diversas religiones, subrayando la importancia de la amistad, del respeto, de la fraternidad, de la concordia. Como dice el Papa Francisco, el diálogo no es otra cosa que hacernos compañeros de viaje de cada ser humano en nuestro camino hacia la verdad. Este pasaje debe tener en cuenta la identidad de quien dialoga. No se puede dialogar en la ambigüedad. Hay que prestar atención al otro, quien reza y piensa de manera distinta a la mía, que no es un enemigo. Y es preciso creer en la sinceridad de las intenciones recíprocas. Es necesario, sin duda, intensificar una fructuosa cooperación con los creyentes de las otras tradiciones religiosas sobre asuntos de común interés con vistas al bien de la familia humana y de nuestra casa común. Creo poder afirmar que durante los próximos años, a pesar de las dificultades, la Iglesia y el mundo se comprometerán más en responder al gran desafío que es el diálogo interreligioso. Ese es, entre otras cosas, el requisito para que las distintas religiones, cada una con su propio equipaje religioso y humano, contribuya a establecer la paz, que es un bien indispensable para todos y un anhelo de cada ser humano. Y este diálogo se hace con personas concretas que se encuentran en la vida cotidiana, en ambientes comunes y que a menudo comparten muchas partes de sus vidas. La Iglesia Católica es consciente del valor que reviste la promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres de distintas tradiciones religiosas. Comprendemos cada vez más su importancia, bien porque el mundo de algún modo se ha empequeñecido o porque el fenómeno de las migraciones incrementa los contactos entre personas y comunidades de tradición, cultura y religión diferentes. Pero es una realidad y esta realidad interpela nuestra conciencia de cristianos. Es un desafío para la comprensión de la fe y para la vida concreta de las iglesias locales, de las parroquias y de tantos creyentes. La colaboración interreligiosa debe y puede sostener los derechos de cada ser humano en cada parte del mundo, en cada tiempo, es decir, siempre y en todo lugar. Todos somos miembros de la única familia humana y, como tales, tenemos los mismos derechos y deberes como ciudadanos de este mundo. Y recordemos siempre que
en la base de nuestra colaboración y de nuestro diálogo están las raíces comunes de nuestra condición humana que compartimos con todos sus aspectos existenciales y prácticos, que es un buen terreno de encuentro. Recordemos que el pluralismo, no solo religioso, de nuestras sociedades es también una realidad que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad, sin la cual no podemos tener un verdadero y auténtico diálogo interreligioso. Recordemos que no decimos que todas las religiones sean iguales, sino que decimos y reconocemos que en el mundo hay muchas religiones y que como tal, pues que todos los creyentes, aquellos que buscan a Dios y todas las personas de buena voluntad, sin una afiliación religiosa, tienen igual dignidad. El Papa Francisco, al ver en el respeto y la amistad dos actitudes fundamentales, abrió otra puerta para que el oxígeno de la fraternidad y de la concordia pudiera entrar en el diálogo entre personas de diferentes tradiciones religiosas, entre creyentes y no creyentes, y con todas las personas de buena voluntad. Recordemos que para escribir su tercera encíclica, Fratelli Tutti, el Papa confiesa que se sintió estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayyib y el encuentro de Abu Dhabi, encuentro que se concluyó con la firma del documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común. Esto fue el 4 de febrero de 2019. El documento en sí, si bien nació, como explicó el Santo Padre, de una larga y cuidadosa reflexión común en ámbito musulmán y católico, no tiene nada que no pueda ser compartido con otros. Es una invitación concreta a la fraternidad universal que concierne a cada ser humano, a cada hombre y a cada mujer en este mundo. De hecho, como nos dice frecuentemente Papa Francisco, se ha construido un puente porque el documento sobre la fraternidad es una exhortación a mirar con misericordia la vida de los demás, a tener compasión por los pobres, a trabajar juntos por el bien de nuestra casa común, que es la creación. La encíclica Fratelli Tutti se propone profundizar los grandes temas expuestos en el documento sobre la fraternidad y responder a las solicitudes que recibió el Papa por parte de muchas personas y grupos de todo el mundo. El Santo Padre nos ha ofrecido con la encíclica Fratelli Tutti una brújula para navegar en las aguas turbulentas de esta pandemia. Pero la nueva encíclica no es solo una respuesta a la epocal emergencia sanitaria. Como el mismo pontífice explica, las cuestiones relacionadas con la fraternidad y con la amistad social estuvieron siempre entre sus preocupaciones. Recordemos que esta encíclica se abre con una breve introducción y, dividida en 8 capítulos, la encíclica reúne, como el mismo Papa explica, muchas de sus reflexiones sobre la fraternidad y la amistad social, pero situadas en un contexto más amplio, porque con la encíclica el Papa esboza un camino para disipar las distintas sombras
de un mundo cerrado. La lista de las cuestiones afrontadas en el documento es larga, desde las migraciones hasta la reforma de las instituciones internacionales, y requerirá una lectura cuidadosa de cada párrafo. No es necesario, en ningún caso, ser especialistas para hacerse cargo de los problemas planteados por el pontífice. Se trata de cultivar la virtud de la caridad en todos los niveles, desde la vida personal hasta la vida política. Los líderes de las diferentes tradiciones religiosas y las comunidades que ellos guían, caminando juntos por el camino del diálogo interreligioso, pueden realmente ofrecer su contribución a la fraternidad universal en las sociedades en las que viven. Escribe Papa Francisco en la encíclica, y cito al número 275, no puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber un lugar para la reflexión que procede de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Fin de la citación. Para decir con esto que, en efecto, el creyente es un testigo, es un portador de valores que pueden contribuir en gran medida a la construcción de sociedades más justas y sanas. La rectitud, la fidelidad, el amor por el bien común, el cuidado de los demás, especialmente de los necesitados, la benevolencia, la misericordia, son todos elementos que podemos compartir con las distintas religiones. Y en el mundo actual, trágicamente marcado por el olvido de Dios o el abuso de su nombre, las personas pertenecientes a distintas religiones están llamadas con un compromiso solidario a defender y promover la paz y la justicia, la dignidad humana y la protección del medio ambiente. Debemos ofrecer nuestra colaboración a las sociedades en las cuales los creyentes somos ciudadanos, poner a disposición de todos nuestros valores comunes y convicciones más profundas sobre el carácter sagrado e inviolable de la vida y de la persona humana. El diálogo interreligioso tiene una función esencial en la construcción de la coexistencia civil, una sociedad que incluya y que no sea edificada en la cultura del descarte, es una condición necesaria para la paz mundial. Y en un mundo deshumanizado, como vemos, donde la cultura, como dice el Papa Francisco, de la indiferencia y la avaricia caracterizan las relaciones entre los seres humanos, es necesaria una solidaridad nueva y universal. Es necesario un nuevo diálogo basado sobre la fraternidad y sobre esta concordia que estamos tratando en este foro que iniciamos hoy. Por lo tanto, una sociedad fraterna será aquella que promueve la educación al diálogo para vencer el virus del individualismo radical y permitir que todos puedan dar lo mejor de sí mismos. Y dos son en particular los instrumentos para realizar este tipo de sociedad: la benevolencia, que significa la actitud de querer el bien del otro, y la solidaridad, que cuida la fragilidad y se expresa
en el servicio a las personas y no a las ideologías, luchando juntos contra toda pobreza y toda desigualdad. Recordemos también que el capítulo 8, el último de la encíclica, se centra en el servicio que las diferentes religiones deben ofrecer a la fraternidad universal y a la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, por amabilidad o por tolerancia. El Santo Padre, más allá del dónde, del cuándo y del con quién, nos recuerda en la encíclica que estamos llamados a realizar lo que es hoy en todas partes estrictamente necesario para nuestro mundo, es decir, el diálogo interreligioso. Entonces, el arte de saber dialogar con todas sus acepciones se convierte en un imperativo. Para Papa Francisco es el camino para abrirse a las necesidades del mundo y construir la amistad social. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta, como dice la Fratelli Tutti al número 198. Y también en la Fratelli Tutti número 224 se nos recuerda que la persona que dialoga es amable, reconoce la dignidad del otro y la respeta. Y dice la Fratelli Tutti que la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas. Santo Padre está firmemente convencido que gracias a la auténtica colaboración entre los creyentes se puede trabajar para contribuir al bien de todos, identificando las numerosas injusticias que todavía afligen a este mundo y condenando cualquier tipo de violencia. Papa Francisco exhorta a todos a una fraternidad universal que supere el odio, la dominación y la injusticia. Todos estamos llamados, como nos muestra Papa Francisco en la figura del buen samaritano, a ser prójimos de los demás, superando prejuicios, intereses personales, barreras históricas, culturales o religiosas. Todos, de hecho, somos corresponsables de la construcción de una sociedad que sepa incluir, integrar y levantar a los que han caído o sufren. Bastarían mis rápidas referencias para comprender la importancia que ha adquirido el diálogo interreligioso en la génesis de la nueva encíclica. Debemos dejar de lado prejuicios, indecisiones y dificultades, y sin renunciar a nuestra identidad ni recurrir a un irenismo fácil, con fuerza y coraje debemos afirmar la necesidad de la fraternidad humana y de la amistad social como condiciones necesarias para obtener la paz que todo el mundo anhela. Recuerdo el reciente viaje apostólico de Papa Francisco a Irak, que ha dado ha ayudado a dar pasos muy importantes en el campo interreligioso, porque a través de los hechos, los dichos y los gestos, Papa Francisco ha recordado que la gran aportación que pueden hacer las religiones al sueño de la fraternidad y de la amistad social es la valoración de cada persona humana
como criatura llamada a ser criatura de Dios. En este periodo oscuro en el cual vive todavía sumergida la humanidad a causa de la COVID-19, debemos trabajar a nivel de educación, del diálogo en la vida cotidiana, de acercarse y acompañarse de las personas de distintas confesiones religiosas y junto con las personas de buena voluntad, para que podamos sentir este valor de compartir una única humanidad, donde se rechace todo tipo de violencia y para que en este escenario una nueva generación pueda crecer en el espíritu de la fraternidad humana, para que con la sinceridad de nuestras intenciones sepamos colaborar a construir un mundo nuevo que sea más pacífico, que sea más solidario. Hoy en día lo sabemos, necesitamos valores éticos y espirituales universales y compartidos para inyectar una nueva esperanza en el mundo devastado por la pandemia. Abrirse a los demás, conocerlos y reconocerlos como hermanos y hermanas es el primer paso para alejarse de los muros levantados por el miedo y la ignorancia y para tratar todos juntos de construir aquellos puentes de amistad y de concordia que son fundamentales para el bien de toda la humanidad. Por lo tanto, cultivemos en nuestros ambientes, en nuestras familias, en nuestras instituciones políticas, civiles, militares, religiosas, un nuevo estilo de vida donde todo tipo de violencia, de odio, de falta de comprensión sea rechazada y que toda persona humana sea respetada. Conocer al otro para saber que somos diferentes es algo que nos da fuerza, nos refuerza, porque nos ayuda a redescubrir lo que nosotros somos y nos proporciona una consolidación de nuestra propia identidad. Y a pesar de la diferencia en nuestras identidades, vemos que todos estamos en la misma barca, que compartimos la misma humanidad. Y es a través de esta humanidad compartida, a pesar de nuestras diferencias, que nosotros nos encontramos sobre esta única plataforma que nos invita, más allá de nuestras diferencias, a ponernos unos juntos a los otros, codo con codo, para afrontar unidos los problemas y los desafíos de la humanidad. Cuando uno sale de sí mismo para conocer otra realidad, no hace más que redescubrirse a sí mismo y descubrir que somos diferentes. Yo me permito de decir que he enseñado muchas veces en la universidad, decía yo soy español, soy sevillano, y descubrí de ser sevillano y español cuando me fui al extranjero. Si me hubiera quedado en mi tierra, bueno, pues hubiera siempre sido, ¿no?, lo que soy. Pero saliendo fuera he descubierto otras realidades que me han ayudado a redescubrirme a mí mismo. Y esto me ha afianzado en mi propia realidad, en mi propia identidad, en lo que soy, en lo que somos. Por lo tanto, no hay que tener miedo de ir hacia el otro. Al contrario, en descubrir que somos diferentes es todo una riqueza para la humanidad. Y esa es la plataforma común, la humana, a través de la cual hay que promover la fraternidad, la convivencia, la concordia, para promover esta concordia y vivir en paz. ¿Cómo vivir como creyentes con el corazón y con la mente el encuentro con personas de otras religiones?
Papa Francisco, en la encíclica Lumen Fidei, dice que el creyente no es arrogante. Al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que más que poseerla a él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Por lo tanto, quien dialoga puede realizar una experiencia de enriquecimiento espiritual y de compartirla con los demás. Diálogo y encuentro para la Iglesia no son medios, son fines. Propiciar la cultura de la concordia significa establecer círculos concéntricos que van de la comunión eclesial amplia, plural, no excluyente, lejos de sospechas y prejuicios, a la fraternidad universal, al engranaje social en el que la Iglesia puede y debe derramar el bálsamo de su unidad y de su caridad. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de que las religiones no deben encerrarse en sí mismas y que los creyentes son un factor de paz y de concordia para las sociedades humanas. Hay que caminar juntos. El camino de la solidaridad, el camino de la concordia, el camino de la fraternidad, para hacer renacer los verdaderos valores espirituales, de manera que podamos con esto paliar los sufrimientos de esta humanidad herida. Yo quisiera felicitar a todos los organizadores de este Foro de la Concordia, porque creo que ustedes han dado en la tecla justa, porque es precisamente esta concordia la tecla justa que nos puede permitir el construir nuestro futuro, como se construyó esta maravillosa catedral que hoy celebra su 8º centenario. Gracias por su atención.